Mi grupo está conformado por Jimena Carrascal, Daniela Fajardo, Natalia Briceño y quien les habla, Alejandra Cruz. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de causa y efecto. Para comenzar, primero vamos a definir el concepto de causa. Bueno, por causa se conoce como el fundamento, motivo, origen o principio de algo. Ejemplo, si alguna persona se tropieza con algún obstáculo y se lesiona la rodilla, la causa de este problema sería la lesión. Además de esto, la palabra causa se observa en todas las ciencias y en la vida diaria del ser humano con el fin de buscar el origen o el principio de algo. También es el caso de la psicología, medicina, sociología, filosofía y entre otras. Es la ciencia que se encarga de estudiar la causa y el origen de las causas. El término causa puede ser usado como sinónimo de fundamento, principio de raíz, procedencia. Por su parte, lo contrario de causa es la consecuencia, la conclusión, el efecto o la derivación. El efecto es el resultado, el fin, la consecuencia, la conclusión de lo que se deriva de la causa. Es decir, todo fenómeno tiene algo que lo genera, ya que acontece de la nada, pero que surge bajo la ejecución de la causa. Esto se conoce como efecto. Además de esto, la filosofía y otras ciencias naturales establecen la relación existente entre estos dos fenómenos, uno llamado causa y otro es el denominado efecto, y dicha relación es conocida como relación causal. Se puede concluir que todo evento tiene una causa, ya que todo lo que ocurre están ligados unos con otros en un proceso de interacción, siendo los primeros sucesos de causa y los segundos los efectos. Es por ello que para las ciencias naturales es importante conocer la causa de los fenómenos con el objetivo de prever y controlar las consecuencias. Además, un ejemplo de esto podría ser los especialistas que son los encargados de determinar las causas de los terremotos. Sin lugar a duda pueden prevenir o disminuir los efectos que son producidos, como la destrucción de infraestructuras, la muerte, los derrumbes y entre otros, aplicando también medidas para la disminución de las pérdidas humanas o materiales. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de causa y efecto. Primero sería un relámpago, que sería el efecto, y esto se produce debido a una diferencia de potencial eléctrico entre la atmósfera y el suelo, que serían la causa. Otro ejemplo sería la muerte por ahogamiento, que sería el efecto, y es producido por la incapacidad de los pulmones al extraer el oxígeno del agua, que sería la causa. Y por último, el fuego, que sería el efecto y se puede producir en una diversidad de situaciones que involucran reacciones químicas de combustión, que serían las causas en este. Tipos de causa. Causa en el derecho. La causa es la apertura de un expediente judicial, civil, penal, laboral o administrativo. Por otro lado, la causa es uno de los elementos del acto jurídico. Esta misma indica la finalidad que cada sujeto posee al adquirir una obligación. La causa debe ser lícita y en el caso de estar prohibida por la ley o ser contraria a las buenas costumbres o al orden público, el contrato es declarado nulo o inexistente. En el caso penal, la causa penal es el litigio que se dirime en los tribunales para dictar la responsabilidad de un delito. En el transcurso del proceso penal puede determinarse a la propia causa como causa archivada, cuando no se demostró los autores del delito o los hechos ocurridos, pero en el caso de surgir nuevos indicios o evidencias, la causa puede reabrirse para continuar con la investigación. Por otro lado, causa de estado es una decisión definitiva, o lo que es lo mismo, cosa juzgada, ya que no admite recursos ordinarios ni extraordinarios, o porque las partes han consentido las resoluciones. Asimismo, en el derecho, la frase conocer de la causa significa ser juez en el litigio. Por ejemplo, la juez 28 de juicio conoce de la causa del político Leopoldo López. Causa raíz. El análisis de la causa raíz es un método de resolución de conflictos que permite identificar las causas
o acontecimientos que desencadena a los mismos con la finalidad de evitar la recurrencia del problema. Como tal, el análisis puede ser realizado por diferentes abordajes a nivel de seguridad, fallas, procesos, seguridad, producción, entre otros, que permite a la empresa u organización aumentar la seguridad de los trabajadores, confiabilidad en los equipos, aumentar la productividad de las operaciones, entre otros beneficios. ¿Qué es un diagrama de causa y efecto? Un diagrama de causa y efecto es la representación de varios elementos, causas, de un sistema que pueden contribuir a un problema, efecto. Fue desarrollado en 1943 por el profesor Kaoru Chikawa en Tokio. Algunas veces es denominado diagrama Ishikawa o diagrama de espina de pescado por su parecido con el esqueleto de un pescado. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones y para desarrollar un plan de recolección de datos. ¿Cuándo se utiliza? El diagrama de causa y efecto se utiliza para identificar las posibles causas de un problema específico. La naturaleza gráfica del diagrama permite que los grupos organicen grandes cantidades de información sobre el problema y determinar exactamente las posibles causas. Finalmente, aumenta la probabilidad de identificar las causas principales. ¿Cómo se utiliza? Primeramente, se identifica el problema. El problema que el efecto generalmente está en una forma de características de calidad. Es algo que queremos mejorar o controlar. El problema deberá ser específico y concreto, incumpliendo con las citas para instalación, cantidades inexactas de facturación, errores técnicos en cuentas de proveedores, errores de proveedores. Esto causará que el número de elementos en el diagrama sea muy alto. El paso número 2 es registrar la fase que resume el problema. Escribir el problema identificando en la parte extrema derecha del papel y dejar espacio para el resto del diagrama hacia la izquierda. Dibujar una caja alrededor de la frase que identifica el problema, algo que se denomina algunas veces como la cabeza del pescado. El tercer paso es dibujar y marcar las espinas principales. Las espinas principales representan el input principal, categorías de recursos o factores causales. No existen reglas sobre qué categoría o causa se deben utilizar, pero las más comunes de utilizar por los equipos son los equipos y los materiales, métodos, máquinas, personas y o el medio. Dibujar una caja, ahí se debe dibujar una caja alrededor de cada título. El título de un grupo para que su diagrama de causa y efecto pueda ser diferente a los títulos tradicionales. El paso número 4 es realizar una lluvia de ideas de causas del problema. Este es el paso más importante en la construcción de un diagrama de causas y efectos. Las ideas generadas en ese paso guiarán la selección de la causa de raíz. Es importante que solamente causa y no soluciones del problema sean identificados y la no solución del problema sean identificados. Identificar los candidatos para la causa más probable. Las causas seleccionadas por el equipo son opiniones y deben ser verificadas con más datos. Todas las causas en el diagrama no necesariamente están relacionadas de cerca con el problema. El equipo deberá reducir su análisis a las causas probables. Encerrar en un círculo la causa más probable seleccionada por el equipo o marcarla con un asterisco. Cuando las ideas ya no puedan ser identificadas, se deberá analizar más a fondo el diagrama para identificar métodos adicionales para la recolección de datos. Consejos para la construcción e interpretación. 1. Se puede recordar que los diagramas de causa y efecto únicamente identifican causas posibles. Aun cuando todos estén de acuerdo en estas causas posibles, solamente los datos apuntarán a las causas. 2.
El diagrama de causa y efecto es una forma gráfica de exhibir gran información de causas en un espacio compacto. El uso del diagrama ayuda a los equipos a pasar de opiniones a teorías comprobables. La relación con otras herramientas. Un diagrama de causa y efecto normalmente se relaciona con 1. Lluvia de ideas, diagrama de interrelación, gráfico de Pareto, multivotación, técnica de grupo nominal, diagrama de afinidad y por último, 5 porqués.